pues con todo lo que hemos visto esta mañana y un poco en el nombre que propusieron para esta ocasión, cuando escuché que había que hablar del futuro, pues creo que el futuro que queremos todos es ver a los pacientes con anemia de Fanconi siendo personas completas, ¿no? Y llegando a edades adultas similares a las que deberían o llegan las personas que no tienen este diagnóstico. Y bueno, como médico siempre cuando se encuentra uno inicialmente con anemia de Fanconi, lo ponen como una patología pediátrica que veremos en pacientes, sobre todo niños, justo porque la esperanza de vida no está o no les permite llegar a la edad adulta. Y esto es algo que tenemos que cambiar del radar, porque hay también pacientes adultos que tenemos que tener en mente, ¿no? Em, entonces, esta es una lámina que ya vieron antes, pero voy a detenerme un poquito porque nos ayuda a entender cuál es la progresión o las tres manifestaciones principales de la anemia Fanconi en general. Y hemos hablado ya de alteraciones del desarrollo físico y puntualizaron que antes les llamábamos a lo mejor nada más malformaciones congénitas, pero no solo son malformaciones, también hay alteraciones como la talla baja, que no es una malformación como tal. Y esto los estudios bibliográficos la reportan en 80% de los pacientes. La falla medular, de donde viene además el nombre de anemia de Fanconi, que se desarrolla alrededor de los 6, 7 años y que se desarrolla eventualmente en 96% de los pacientes reportados en la literatura, y un riesgo incrementado y muy alto de desarrollar leucemia y síndrome mielodisplásico y tumores sólidos. Y esto se ha reportado por ahora en la literatura en un 20% de los pacientes. Y como pueden ver en ese diagrama de Venn, es importante pensar que no todos los pacientes con anemia de Fanconi van a desarrollar todas estas manifestaciones, sino que podemos tener distintas combinaciones. Y casi cada uno de los pacientes puede tener como una presentación diferente. Ahora, se estiman de 1 a 5 casos de anemia de Fanconi por millón y hemos escuchado hoy ese número de 1 en 350.000, ¿no? A eso se refiere si tomamos justo el medio, ¿no? Como unos 3 casos por millón. Y estas estimaciones hay que ser muy consciente de que vienen de estudios publicados principalmente en Estados Unidos, en Europa y en Canadá, que es en donde existen las cortes más grandes. Y nosotros en Latinoamérica, pues no sabemos muy bien cuántos hay. Si extrapolamos este dato de 1 a 5 por millón, podríamos estimar, perdón, que debe haber entre 650 y 3.230 personas con anemia de Fanconi. Pero esto otra vez es extrapolando mediciones que se han hecho en otros lugares donde puede haber más datos. Y puesto que estas son las jornadas argentinas, pues hago la anotación de que si en Argentina hay 45 millones de habitantes, esperaríamos que hubiera actualmente en Argentina de 45 a 225 pacientes con anemia de Fanconi, cosa que no me queda clara que estén todos identificados, lo cual nos tiene que hacer pensar que debe haber un subregistro y que pueden ser pacientes, sí, pediátricos, pero probablemente también pacientes adultos en quienes no se está considerando este diagnóstico. Em, Voy a decirles también el dato en México, porque es uno que tengo muy en la cabeza. En México deberíamos de tener por lo menos 120 y si vamos al 5 casos por millón, alrededor de 600 casos en el país actualmente. Como explicó la doctora María José y el registro español, en México tenemos también un esfuerzo de un registro nacional que se llama el Registro de Anemia de Fanconi en México, o RAFMEX, como lo llamamos cariñosamente. Em, y es un esfuerzo en donde hemos ido tratando de identificar pacientes con anemia de Fanconi y recabando datos de todos ellos para poder analizar los datos y las características de la población de pacientes que están en México, porque no necesariamente las condiciones y lo que se ve en otros lados va a replicarse igualito acá. Y por ahora tenemos 61 participantes y esto es un esfuerzo que lleva alrededor de 3 años, ¿no? Captamos a nuestro primer paciente después de la pandemia en 2021. Como verán, es un número significativo para el tiempo que lleva esto echado a andar. Claro que en el laboratorio de citogenética se ha interesado sobre la anemia de Fanconi por más de 30 años y en todo este tiempo, liderados por la doctora Sara Frías, se han diagnosticado cerca de 200 pacientes. Claro que no todos están en el registro ahora.
Y puedo decirles que de estos 61 participantes que tenemos ahora en el registro, 75% tienen edad pediátrica y 25%, o sea, 15 son adultos. Y quiero retomar otra vez algo de lo que decía María José, en cómo su cohorte en España, prácticamente la mitad son adultos. En esta corte, en México, solamente el 25%, pero igual los vemos, ¿no? No es que no estemos viendo estos pacientes. Tenemos mitad y mitad de hombres y mujeres, y de los pacientes adultos, de la última vez que los vimos, tenían una mediana de edad de 21 años. Entonces son adultos jóvenes también los que tenemos acá. Y puedo decirles que estos 15 pacientes que ahora son adultos, todos fueron diagnosticados como niños. Así que son personas que han sido diagnosticadas en la niñez y luego crecido hasta convertirse en adultos. Y me centraré en ellos, ¿no? Entonces, si hablamos de alteraciones del desarrollo físico en estos 15 pacientes adultos, quiero nada más hacer una anotación de que podemos usar estos dos acrónimos que se llaman Bacter y Phenos, que a lo mejor habrán escuchado, para como recolectar o acordarnos de cuáles son las manifestaciones físicas que se presentan en la anemia de Fanconi. Y ahí ven que Bacter es un acrónimo con iniciales para alteraciones vertebrales, aneales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales, de extremidades e hidrocefalia, mientras que Phenos, es un acrónimo en inglés también, habla de pigmentación de la piel, de una cabeza pequeña, de ojos, o sea, que son pequeños o que tienen alguna forma particular, de alteraciones estructurales del cerebro, de alteraciones del oído y de talla baja. Entonces, teniendo en cuenta estas características, si nosotros revisamos a estos 15 pacientes adultos y tratamos de ver la frecuencia con la que encontramos estas manifestaciones de Bacter y Phenos, pueden ver aquí que de Bacter llama la atención que hay varios que tienen alteraciones de la extremidad superior y casi 50% de los que teníamos datos pueden tener alteraciones vertebrales. Pero si vemos en la literatura en general, además de las alteraciones de la extremidad superior, las otras malformaciones más frecuentes del acrónimo Bacter encontradas en Fanconi son las renales, donde en los 6 pacientes estudiados, o sea, que tienen un estudio que descarta una alteración renal, ninguno tiene esta alteración, ni cardíacos, que son las siguientes en frecuencia. Y esto de entrada llama la atención. Por otro lado, si vemos el acrónimo Phenos, vemos que tienen manifestaciones bastante frecuentes y que por lo menos para pigmentación y esta forma particular de los ojos, todos los pacientes que nosotros revisamos, que más son 15 pacientes que revisamos personalmente, mi colega el doctor Moisés Fiesco y yo, tienen alguna manifestación. Entonces, en contraste con el 80% de manifestaciones físicas reportadas en la literatura, por lo menos de los pacientes adultos que nosotros hemos visto, 100% tienen por lo menos algo de estos dos acrónimos. Si nosotros contrastamos contra la misma población pediátrica del RAFNEX, vean cómo en el acrónimo Bacter aparecen ahora sí alteraciones renales prácticamente en 50% y alteraciones cardíacas cercanas a un 40%. Entonces, estos otros datos malformativos los vemos en pacientes que ahorita son niños y no los vemos en los que están ahora con edades de adultos. Y cuando vemos las manifestaciones de Phenos, pues son bastante parecidas las frecuencias. Y efectivamente, si nosotros contrastamos el número de estas características Bacter-Phenos entre pacientes adultos y pacientes pediátricos, vemos que aquellos que son adultos ahora tienen una mediana de alteraciones Bacter menor que la que tienen los pacientes que ahora son pediátricos, mientras que no hay diferencias respecto a las características Phenos. Si hablamos de la manifestación de falla medular, vemos que en estos 15 pacientes eh, hay más de 3/4 que tienen falla medular, ¿no? Y hay 3 pacientes que no tienen falla medular, que tienen cuentas y un hemograma con datos completamente normales, pero que estamos seguros de que los pacientes tienen anemia de Fanconi, pues se ha corroborado el diagnóstico, ya sea con aberraciones cromosómicas o con la genotipificación en otros tejidos.
Y la sospecha de estos es que probablemente lo que estamos viendo es un mosaico hematológico, es decir, que algunas células de la médula ósea han reparado o perdido la mutación o alguna de las dos mutaciones que causan la anemia de Fanconi y por lo tanto se vuelven pues otra vez fenotípicamente normales. Ok. Em, Ahora, de estos pacientes han recibido trasplante de células hematopoyéticas únicamente 3 sujetos, que corresponden al 20%. Si esto lo contrastamos con cortes, por ejemplo, de los Institutos Nacionales de Salud que han mencionado antes, eh, esas cortes tienen una frecuencia de trasplante alrededor del 50% o más. Estos 3 pacientes, a los 3 se les hizo este trasplante debido a falla medular, es decir, que ninguno ha sido trasplantado por el desarrollo de síndrome mielodisplásico o leucemia, que serían otras indicaciones. La edad mediana de este diagnóstico, trasplante, perdón, fue a los 12 años y medio, y el tiempo, o sea, la mediana de años después del trasplante que han pasado es cercano a los 8 años. También en estos 15 pacientes hay 10 sujetos, es decir, el 66%, que han tomado en algún momento tratamiento con andrógenos. Y había una pregunta de Ana Alejandra Tabar en algún momento de qué tal habían respondido, ¿no? Nosotros por ahora no tenemos el análisis de la respuesta de andrógenos en la corte como tal, pero es algo que estamos planeando analizar. Los andrógenos se sabe que pueden funcionar directamente sobre el riñón, estimulando a una hormona que se llama eritropoyetina y que esto favorece la producción de células rojas. Y también se ha visto que puede tener un efecto en alargar los telómeros, ¿no? Y que esto daría mayor estabilidad a las células. Sin embargo, no se terminan de conocer realmente todos los mecanismos por los cuales los andrógenos pueden tener un efecto sobre la mejoría de la falla medular, pues no solo inciden sobre la línea roja, sino también que se ha visto una respuesta a nivel de plaquetas y a nivel de glóbulos blancos. Ahora, la tercera, como gran grupo de manifestaciones de la anemia Fanconi es el cáncer. Y el riesgo de cáncer en estos pacientes no es que esté un poco aumentado, es extremadamente alto cuando lo comparamos contra personas que no tienen anemia de Fanconi. El riesgo de desarrollar tumores sólidos, como a lo largo de la vida, puede ir de 500 a 700 veces más que una persona normal. Entonces, aunque sea un diagnóstico duro o una cosa difícil de pensar que puede suceder, es muy importante que los pacientes estén conscientes de que pueden tener esto porque parte de las medidas fundamentales para poder dar un tratamiento adecuado es estar consciente del riesgo y por lo tanto tener el seguimiento adecuado de revisión de la médula para ver la progresión a síndrome mielodisplásico leucemia y también la revisión de la cavidad oral para poder identificar los tumores cuando todavía son muy tempranos. Y en nuestra corte em, de pacientes adultos, de 15 pacientes adultos, 3 de ellos han desarrollado alguna complicación neoplásica. El primer paciente, que lo muestro en esta primera barra, es un paciente que se diagnosticó como Ana porque su hermana había sido diagnosticada previamente y entonces se mandó a estudiar al resto de los hermanos. Y se hizo el diagnóstico alrededor de los 8 o 9 años y él desarrolló síndrome mielodisplásico alrededor de los 17 años y al no tener tampoco posibilidades de trasplante, desafortunadamente falleció por esta causa. Los otros 2 pacientes son pacientes que desarrollaron tumores sólidos en cavidad oral y como pueden ver, ambos fueron diagnosticados durante la infancia, alrededor de los 8 años. Ambos fueron trasplantados, uno hacia los 12 años y medio y el otro muy pagadito al diagnóstico, hacia los 9. Y ambos desarrollaron cánceres en la cavidad oral, uno en lengua de manera temprana, a los 18 años, y el otro a la edad de 36 años. Desafortunadamente, el paciente que tuvo el diagnóstico temprano falleció un año después de esto y el otro paciente está actualmente en tratamiento. Y retomando un poco también lo que decía la doctora María José, en nuestra corte todavía es muy pequeñita para que podamos ver si hay o no relación del trasplante con
el riesgo de desarrollar cáncer. Pero creo que en estos dos ejemplos sí podemos ver como dos presentaciones que se han encontrado también en las cortes más grandes. Una, que son pacientes que desarrollan cánceres tempranamente, alrededor de los 18, y otros, que es lo más común, que son pacientes que van a desarrollar el cáncer más entrados en los 30 años. Y bueno, la anemia Fanconi no solo son este tres grupos de manifestaciones, y quiero tocar como dos puntos que, o que están en la vida adulta. Uno de ellos es la fertilidad. Y en la medida en que las cortes de pacientes o los pacientes con anemia Fanconi llegan a la edad adulta, esta se vuelve una preocupación. Y aquí quiero mostrarles un poco como las edades medias reportadas en la literatura, para las cuales se presentan menarca, menopausia y embarazo. Y la menarca de los pacientes con anemia Fanconi es igual que la población general, alrededor de los 13 años. Sin embargo, la menopausia, que en población general está más cercana a los 50 años, vean que para las pacientes con anemia Fanconi está pegadita a los 30, cerca de los 29. Y esto nos habla de que tienen una falla ovárica prematura. Entonces, mujeres que tienen falla ovárica prematura, si a lo mejor pensamos en la población general, podríamos a lo mejor en algún momento encontrar otras pacientes que han pasado desapercibidas, ¿no? Aunque esto podría ser poco probable. Y la edad mediana de embarazo es también alrededor de los 24 años, lo cual tampoco es muy diferente de población general. De la corte de nosotros, de 15 pacientes adultos, 8 son mujeres y tienen una edad mediana de estos datos que les presento de 23 años, es decir, que son mujeres muy jóvenes, ¿no? Y con un rango de 18 a 28 años. Para ellas, la edad mediana de menarca es de 12,5, lo cual es compatible con lo que se ha visto en otras pacientes con anemia Fanconi, pero también con la población general. Pero en esta corte chiquitita, con 8 pacientes y muy jóvenes, estamos ya encontrando por lo menos una que tiene menopausia. Eh, y respecto al embarazo, tenemos también una paciente que ha mostrado fertilidad y que ha tenido 2 gestas que han derivado en dos hijos sanos, ¿no? Esta paciente en particular tiene falla medular leve y tiene 3 características de Fenos, pero ninguna de Bacter, y es una paciente que no está trasplantada y que estuvo tratada con andrógenos en algún momento, pero actualmente está suspendida. Entonces, con respecto a otras pacientes embarazadas, pues no llama la atención, o más bien está igual que lo reportado por otros, en donde son generalmente mujeres que tienen cuadros clínicos leves, tanto físicamente como hematológicamente. Y bueno, no todos son cuestiones médicas, ¿no? Si pensamos un poco alrededor de la vida cotidiana, ¿no? Puedo decirles que de esta corte de 15 pacientes, si vemos sus grados de estudios, la mediana o la mayoría de los pacientes han completado la instrucción secundaria, que llamamos en México, que es después de la instrucción primaria. Y esto no es distinto de la población general en México, ¿no? Que desafortunadamente el 50% de los adultos solamente tienen instrucción secundaria. Pero creo que aquí es importante ver, ¿no? Cómo los pacientes adultos con anemia Fanconi tienen también instrucción de niveles más altos también. Y bueno, de estos 15 pacientes, solamente un paciente que tiene un déficit visual importante eh, no tiene independencia para actividades de la vida diaria, ¿no? Como va a hacer aseo, transportarse, prepararse de comer. Es decir, que los pacientes que llegan a la edad adulta con anemia Fanconi son perfectamente capaces de tener vidas plenas y completas, ¿no? Y esto es también lo que podemos ver en este 26% de pacientes que han logrado por ahora una vida independiente del núcleo familiar de origen, es decir, que se han movido a vivir a otras casas, que han formado parejas estables con las que viven, ¿no? Y una hasta familia con descendencia propia. Y estos 3 pacientes que han hecho esto, quiero también señalar que son aquellos pacientes que tienen las edades más grandes, recordando que esta es una corte de jóvenes, muy jóvenes, alrededor de los 20 años.
Y con eso termino mi intervención, solamente agradeciendo profundamente a los pacientes de México que han decidido participar en el RAFMEX y que nos permiten, con su participación, recabar información importantísima para ver qué es lo que está pasando en nuestros propios países.